Paz, favor y gracia de Dios para todos ustedes, mis amados. Una honra saludarle y bendecirle en el nombre de Jesucristo. Es para mí una gran alegría, de gran gozo, sumo gozo, compartir con ustedes esta cápsula educativa hablando sobre el libro de Génesis. Ya tenemos la parte 4 en esta ocasión y vamos a hablar de algo muy importante. En los capítulos anteriores estuvimos hablando de quién formó y cómo se formó el libro de Bereshit, Génesis. En la segunda parte estuvimos hablando de la creación, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco de la creación del hombre. Vamos a hablar y vamos a anclar en 3 preguntas principales. ¿Existieron realmente Adán y Eva? La primera pregunta. La segunda pregunta: ¿fue la mujer sacada de la costilla del hombre literalmente? Y la tercera pregunta: ¿en realidad durmió Dios a Adán para hacerle una cirugía y sacar la mujer de su costilla? Bueno, son preguntas, interrogantes que mucha gente tiene. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Existieron en realidad Adán y Eva? ¿Fue Adán y Eva el nombre propio de los primeros seres humanos creados? Vamos a hablar. Bueno, cuando el autor de Génesis habla de Adán y Eva, no está dando nombre propio de 2 personajes. No está dando nombre propio de 2 personajes como se nos ha enseñado, sino nombre colectivo para denotar los primeros inicios de la raza humana. Nombres colectivos para denotar los primeros inicios de la raza humana. De manera que el autor no está dando los nombres de 2 parejas. Estos nombres en hebreo tienen el significado perfecto para mi postulado en este momento. Adán significa humanidad o el que viene de la tierra, y Eva, madre de los vivientes o la que da vida. Así que cuando se habla de Adán y Eva, muchos entienden que se nos está hablando de una pareja de esposos, pero no es así. Estos son nombres para el autor determinar que la raza humana tuvo un comienzo y que el autor de este comienzo es Dios. O sea, cuando el autor de Génesis, de Bereshit, está hablando de Adán y Eva, no está dando nombre propio de una pareja de esposo, no está hablando de una pareja de esposo. Estos nombres los puso el autor para determinar que la raza humana tuvo un comienzo y que el autor de ese comienzo fue Dios. O sea, el autor designa con propiedad los primeros nombres de los seres humanos creados por Dios, no dando su nombre propio, sino queriendo decir que el hombre es una criatura terrenal, material, y la mujer es una criatura terrenal, material, generadora de vida. Y estos nombres pues designan a cada hombre y a cada mujer de generación en generación, independientemente de cómo se llamen. Así se llamen José, se llamen Manuela, se llamen... El hombre es una criatura terrenal y la mujer es una criatura terrenal generadora de vida. En conclusión, el texto lo que revela no es el nombre de la primera pareja creada por Dios. El texto lo que revela es que tanto el hombre como la mujer tuvieron un origen y que fueron creados por Dios. Eso es lo que quiere revelar el texto. Así que cuando usted escuche este estudio y usted comience a leer sobre Adán y Eva, pues, sáquese de la cabeza que el autor está hablando de la primera pareja creada por Dios, porque no es así. Él está tomando estos nombres para manifestar que Dios es el autor y el creador de los primeros seres humanos. Así que es muy importante entender esto. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Fue la mujer sacada de la costilla del hombre? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la creación del hombre y la mujer no están narrados en la Biblia como
un reportaje periodístico, sino en estilo de la narración popular. De hecho, la creación del hombre y la mujer están narrados en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis de forma diferente. Leamos el capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios, escuche bien, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia del campo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escuchen lo que dice el escritor, el autor: y creó Dios al hombre a su imagen. Oiga esto, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Oiga esto, varón y hembra lo creó. Eso es lo que vengo explicando de arriba, que no fueron... Dios no creó a Adán y Eva, Dios creó varón y hembra. Ahora, Adán y Eva le pone el autor para darle color a la historia que está transmitiendo. Pero el texto de Génesis 1, 26 al 27 termina diciendo el escritor varón y hembra. Eso fue lo que creó Dios, varón y hembra. Ahora, Adán y Eva es un nombre que le puso el escritor, o sea, no es nombre propio, es como un título dentro de una función. La función del ser humano, terrenal y espiritual, o sea, la función de la pareja desde la creación hasta hoy, varón y hembra. Pasemos ahora al capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre. No dice que formó a Adán, escuche esto. Dice: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ser viviente, alma viviente. Entonces la primera narración afirma la dignidad del hombre, su aspecto espiritual, su libertad, etcétera, etcétera. Él es imagen y semejanza de Dios. Es decir, él corresponde al modelo divino. Él es imagen. Puede relacionarse con Dios, hablarle, escucharlo, inclusive resistirle. Esta primera narración, dicen los estudiosos, que fue hecha por un grupo de sacerdotes. Los sacerdotes enfatizan naturalmente la parte espiritual del hombre, del ser humano. La segunda narración es popular, el pueblo es más concreto, y la narración subraya entonces el pecado físico y corporal, lo que se percibe hasta el sol de hoy. ¿Qué se percibe del hombre cada día? Bueno, se percibe que el hombre, además de sus capacidades intelectuales, espirituales, de su libertad, lleva en sí la fuerza de la terrenalidad, o sea, es terrenal, limitado, frágil, pecador, sujeto al dolor, a la muerte. Así que el redactor del pensamiento popular compuso su narración usando una comparación muy conocida en sus tiempos, o sea, en su época, la comparación del alfarero, Dios como modelo creador del hombre y al hombre como la vasija en mano del alfarero. El alfarero modela sus piezas como él cree que debe moldearla, la hace como él cree que debe hacerla. Por eso cada ser humano es diferente, piensa diferente. De hecho, las huellas digitales son diferentes. El vaso de cerámica. El hombre es criatura de la mano de Dios. En realidad tampoco el autor quiere transmitir que literalmente el hombre fue hecho de barro. El autor no describe el modo en el cual fue hecho el hombre, sino que llama la atención y toma la imagen del barro para denotar su fragilidad y su dependencia de Dios. Así que decir que el hombre fue formado del barro no es una enseñanza científica de la Biblia, sino teológica.
Es decir, la Biblia enseña que el hombre viene de Dios, depende de Dios, es pecador, es débil, limitado, es como un vaso de barro que se quiebra con facilidad. O sea, el escritor no está diciendo que literalmente el hombre fue hecho de barro. Hay que sacarse eso de la cabeza. El escritor quiere transmitir la fragilidad del hombre tomando la imagen del barro en la mano del Creador. Y eso lo podemos encontrar en diferentes textos de la Biblia, Jeremías 18 y algunos textos. El apóstol Pablo dice que guardamos este tesoro en vaso de barro y así sucesivamente. Segunda pregunta, ¿fue Eva sacada de la costilla de Adán? Literalmente. Entonces la formación de la mujer es enseñada igualmente dentro de este esquema literario de sabiduría popular. O sea, es un escrito más teológico que científico, fundamentalmente la narración quiere mostrar que el hombre y la mujer son iguales. Decir que la mujer fue sacada de la costilla no es decir que literalmente Dios le metió sueño a Adán para sacarle a Eva de la costilla. Simplemente la narración quiere mostrar que el hombre y la mujer son iguales, que entre ellos se da una atracción fundamental de complementación, que dicha atracción conduce a la aproximación, al amor, al matrimonio monogámico, etcétera, etcétera. Y esa atracción profunda y misteriosa la observa el autor diariamente, como la vemos hasta el día de hoy, y transmitió esto en la narración, en la expresión, sacar de la costilla. Por eso el libro de Génesis acentúa la igualdad con la expresión hueso de mi hueso y carne de mi carne. Génesis capítulo 2, verso 23. Hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto significa que el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Tercera pregunta. ¿Puso Dios sueño en Adán literalmente? ¿Lo durmió para hacerle una cirugía y sacarle la mujer de la costilla? Bueno, el autor de Génesis narra el sueño de Adán durante el cual Dios realizó la operación. Pero Dios no practicó ninguna cirugía ni durmió al hombre literalmente como nosotros imaginamos que le van a hacer una cirugía a alguien, lo anestesian, lo duermen para hacerle la cirugía. No es de esto que está hablando el autor. Entonces, de nuevo, la intención del autor no es arrojar un dato científico, sino teológico. Para los antiguos, la obra de la creación era algo misterioso, conocido solo por Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que después que pecaron fueron abiertos sus ojos, no significa que eran ciegos antes de pecar, porque todo tiene su interpretación en la Biblia, su interpretación correcta, pero que la gente lee literal, interpreta literal y no es así. Entonces hay que tener mucha cuenta con eso. Cuando dice que después de pecar fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, no vaya usted a pensar que era que tenían los ojos cerrados literalmente. Esto está hablando de que se le abrió un portal de conocimiento y pudieron ver cosas que no veían. Y eso es igual que cuando habla de que durmió Adán, le dio sueño, que el hombre estaba dormido en cuanto a la sabiduría de dónde vino su mujer. Hay que entender que para los antiguos la obra de la creación era algo misterioso que solamente Dios lo conocía. Por ejemplo, ahí está el Salmo 138. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre cuando era yo formado en secreto. Escucha esto. O sea, el hombre, según la narración, no tenía capacidad para conocer la creación. Por eso está dormido cuando Dios forma a la mujer como su compañera. Es inútil discutir si el hombre fue hecho o no de barro, o si la mujer fue sacada de la costilla de Adán, porque esto queda por fuera de la intención del autor. El autor no quiere enseñar nada de eso.
simplemente hace una observación teológica y para eso usa la comparación popular de su tiempo. Cuando el autor de Génesis utiliza el término sueño, no está diciendo que Dios durmió al hombre, simplemente que el hombre no tenía el conocimiento amplio para saber cómo Dios le forma, le crea su compañera. Cuando la Biblia dice que el hombre es hecho de barro, o sea, que tomó polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, todo esto tiene sus connotaciones, pero no son literales. Está diciendo que el hombre es frágil, que el hombre está sujeto a pecado, que el hombre está sujeto a fallar, que el hombre se rompe fácil por el pecado, pero que Dios tiene la capacidad de hacerlo de nuevo. Puede fallar, puede pecar, puede sentirte triste, sentir dolor, sentir que ya no puedes más, pero también hay un Dios que te restaura, te renueva, te conforta, te vivifica, te da vida. Cuando dice que la mujer fue creada de la costilla de Adán, no está diciendo que Dios puso sueño en Adán para sacarle una costilla y crear la mujer. No es así, Dios no viola su principio. El ser humano se crea a través de una relación sexual entre un hombre y una mujer, a través del semen, la cera, la semilla. Desde el principio hasta el final ha sido así. Dios no viola su principio. El escritor lo que está es tomando objetos y nombres de cosas para transmitir el mensaje. Cuando dice que Eva fue sacada de la costilla de Adán, no quiere decir que Dios le puso sueño a Adán, lo durmió para hacerle una cirugía, sacarle una costilla y hacer una mujer. No es así. Lo que está tratando de transmitir que tanto el hombre como la mujer son iguales en formación, pero diferentes en carácter, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el hombre y la mujer fueron formados para unirse como una pareja que llevaran a cabo la asignación de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra de seres humanos. O sea, el hombre, como lo transmite el escritor, un ser terrenal frágil, que falla, que siente dolor, que comete errores, que se cae, que se levanta. Eso es lo que quiere significa ser formado de barro. No fue que Dios tomó barro de la tierra literalmente y formó al hombre. No es eso lo que el autor de Génesis quiere transmitir. Que la mujer fue creada de la costilla. Lo que quiere arrojar el escritor es sencillo, que la mujer fue creada para estar al lado del hombre y unido como hueso de su hueso, carne de su carne, llevar a cabo una asignación dentro del matrimonio, procrear familia y llenar la tierra de seres humanos. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Espero que este estudio sea de gran bendición para todos ustedes. Está sujeto a críticas, no tiene necesariamente que creerlo a simple vista, sino analizarlo, estudiarlo y poder llegar a tu conclusión. Simplemente te estoy dando los datos originales del texto, porque realmente como estudiantes de la Biblia tenemos que estudiar para luego enseñar, aprender para luego enseñar. Y en muchas ocasiones desaprender enseñanzas que nos han enseñado en la iglesia, para luego aprender paso por paso cuáles son los puntos reales y la idea de los autores de los libros de la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Somos Arraigados a Cristo, un ministerio escogido por Dios para bendecir naciones.